Hola, soy Rosalinda Borjas, estudiante de Medicina de segundo año, sección 3. A continuación les estaré presentando mi segundo seminario sobre la formación de la orina, reabsorción y secreción tubular, específicamente los mecanismos pasivos y activos. Bien, la reabsorción y secreción tubular renal, a lo largo de este recorrido, algunas sustancias se reabsorben selectivamente en los túbulos y vuelven a la sangre, mientras que otras se secretan desde la sangre a la luz tubular. Así la orina ya formada y todas las sustancias que contienen representan la suma de los tres procesos básicos que se producen en el riñón, como lo son la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Algunas sustancias como la glucosa y los aminoácidos se reabsorben del todo en los túbulos, por lo que su excreción urinaria es totalmente nula. Muchos de los iones del plasma, como el sodio, el cloro y el bicarbonato, también se reabsorben en gran medida, pero su reabsorción y excreción urinarias varían mucho dependiendo de las necesidades del organismo. En cambio, los productos de desecho como la urea y la creatinina se reabsorben más en los túbulos y se excretan en cantidades relativamente grandes. Ahora nos vamos a centrar en la reabsorción tubular, que comprende mecanismos pasivos y activos. Para que una sustancia se reabsorba, primero debe ser transportada, como se puede apreciar en la siguiente imagen, a través de las membranas del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal y luego a través de la membrana capilar peritubular hasta la sangre. El transporte activo. A este se le llama transporte activo primario a aquel que usa ATP. Un ejemplo de esto es la bomba ATPasa sodio-potasio, que funciona en la mayoría de los tramos del túbulo renal. Y en el caso de un transporte secundario, está acoplado indirectamente a una fuente de energía. La reabsorción en glucosa por el túbulo renal es un ejemplo de transporte activo secundario. Los solutos pueden transportarse a través de las células epiteliales o entre las mismas células. Las células tubulares renales, al igual que otras células epiteliales, se mantienen juntas por medio de uniones estrechas, como se puede ver en la imagen. Los solutos pueden reabsorberse o secretarse a través de las células por vía transcelular o entre las células, moviéndose a través de las uniones estrechas y los espacios intercelulares, siguiendo así la vía paracelular. El transporte activo primario a través de la membrana tubular está acoplado a la hidrólisis del ATP. La importancia del transporte activo primario es que puede mover los solutos en contra del gradiente electroquímico, ya antes mencionado. La energía necesaria para este transporte activo procede de la hidrólisis del ATP. Un buen ejemplo de este sistema de transporte activo primario es la reabsorción de iones sodio a través de la membrana tubular proximal. La reabsorción activa del sodio mediante la ATPasa sodio-potasio tiene lugar a la mayor parte del túbulo. En ciertas partes de la nefrona hay también medios adicionales para hacer que grandes cantidades de sodio se desplacen al interior de la célula. También existen proteínas transportadoras importantes para el transporte activo secundario de otras sustancias, como la glucosa y los aminoácidos. Bien, la reabsorción activa secundaria a través de la membrana tubular. En el transporte activo secundario, dos o más sustancias se ponen en contacto con una determinada proteína de la membrana y ambas atraviesan juntas la membrana. De este modo, el transporte activo secundario no precisa energía que proceda directamente del ATP. Estos mecanismos de transporte son tan eficientes que eliminan prácticamente toda la glucosa y los aminoácidos de la luz tubular. Una vez dentro de la célula, la glucosa y los aminoácidos salen a través de las membranas vasolaterales por difusión, facilitadas por proteínas transportadoras específicas. Bien, aproximadamente el 90% de la glucosa filtrada es reabsorbido por el contrasportador de la glucosa en la primera parte del túbulo proximal y el 10% residual es transportado por contraportador de sodio de los segmentos de
de los segmentos posteriores del túbulo proximal. Aunque el transporte de la glucosa contra un gradiente electroquímico no utiliza directamente el ATP, la reabsorción de la glucosa depende de la energía liberada por la bomba ATPasa sodio-potasio, situada en la membrana vasolateral. Gracias a la actividad de esta bomba se mantiene un gradiente electroquímico para la difusión facilitada del sodio, y esta difusión del sodio es la que proporciona la energía. Bien, la pinocitosis. Este es un mecanismo de transporte activo para reabsorber proteína. En este proceso la proteína se une al borde del cepillo de la membrana luminal y seguidamente esta porción de la membrana se invagina hacia el interior de la célula hasta que forma una vesícula que contiene la proteína. Para la mayoría de las sustancias que se reabsorben o excretan activamente hay un límite en la intensidad con la que pueden transportarse, que se les denomina transporte máximo. Este límite se debe a la situación de los sistemas de transporte específicos. El sistema de transporte de la glucosa en el túbulo proximal es un buen ejemplo. La glucosa plasmática de una persona sana casi nunca es tan alta como la provoca la excreción de glucosa en la orina, incluso tras una comida, pero a la diabetes mellitus incontrolada la glucosa plasmática puede aumentar a cifras altas y hacer que la carga filtrada de glucosa supere el transporte máximo y dé lugar a una excreción urinaria de glucosa. Algunos de los máximos transportes importantes para las sustancias que se reabsorben activamente por los túbulos son los siguientes, como lo son el transporte máximo para sustancias que se secretan de forma activa. Las sustancias que se secretan de forma activa también muestran transportes máximos. Algunas sustancias que se reabsorben de forma pasiva muestran un transporte máximo porque la intensidad de su transporte está determinada por otros factores. Al transporte de este tipo se le denomina transporte de gradiente tiempo, porque la intensidad del transporte depende del gradiente electroquímico y del tiempo en que la sustancia está en el túbulo. A medida que el agua se mueve a través de las uniones estrechas por ósmosis, también puede llevar algunos de los solutos, pero cabe destacar que en algunas partes más distales de la nefrona las uniones estrechas se hacen menos permeables al agua y a los solutos. La reabsorción del cloro, urea y otros solutos por difusión pasiva. Cuando se reabsorbe el sodio a través de la célula epitelia tubular, se transportan iones negativos, como el cloro junto al sodio, debido a los potenciales eléctricos. Los iones cloros pueden reabsorberse también mediante un transporte activo secundario. El más importante de los procesos activos secundarios para la reabsorción del cloro consiste en el transporte del cloro con el sodio a través de la membrana luminal. La urea también se reabsorbe de forma pasiva del túbulo, pero en un grado mucho menor que los iones de cloro. El resto de la urea pasa a la orina, lo que permite a los riñones excretar grandes cantidades de este producto de desecho del metabolismo. Otro producto de desecho del metabolismo, como lo es la creatinina, este es una molécula aún mayor que la urea y prácticamente no atraviesa la membrana tubular. Por lo tanto, la mayor parte de la creatinina filtrada en el glomérulo se excreta en la orina y tan solo una mínima cantidad se reabsorbe. Gracias.